contaminación, buscando herramientas que nos permitan tomar decisiones ambientales con una base científica sólida. La ecotoxicología es un campo multidisciplinario que integra la toxicología y la ecología y contempla o estudia los efectos biológicos de los compuestos químicos sobre especies representativas, en este caso de ecosistemas acuáticos, mediante la realización de bioensayos de toxicidad en laboratorio. ¿Qué son los bioensayos de toxicidad? Bien, los bioensayos de toxicidad consisten en exponer un grupo seleccionado de organismos a diferentes concentraciones de una matriz de estudio durante un periodo de tiempo determinado. Esto nos da información, nos da un valor relativo de la toxicidad potencial de esta matriz a la que se exponen los individuos y nos da un índice de toxicidad. Las matrices de estudio son múltiples. Yo hice mi tesis de doctorado evaluando la toxicidad de metales como el cobre, de surfactantes como el nonilfenol y un pesticida como el diacinón, en forma individual y también en mezclas, pero también hay, en nuestro grupo de trabajo hay gente que sigue trabajando con toxicología o ensayos de toxicidad en diferentes plaguicidas, en nanopartículas. Estamos evaluando también la toxicidad de diferentes efluentes. Y en este caso particular que estamos presentando hoy, hicimos la evaluación de la toxicidad en una matriz ambiental en aguas de 4 sitios. Estos índices de toxicidad que nos brindan los bioensayos de toxicidad son múltiples. Pueden ser las concentraciones NOEC o LOEC, las que no generan un efecto, o las mínimas que generan un efecto, pero la más conocida de todas y la que más se usa es la concentración letal 50, que es la concentración que ejerce el 50% de efectos sobre la población en estudio. Ese efecto, bueno, puede ser letal o puede ser un efecto subletal. En el caso de que sea un efecto letal, la conocemos como concentración letal 50. Estos bioensayos de toxicidad, junto a los parámetros físico-químicos, son considerados una alternativa eficaz en la predicción de niveles seguros de concentración de compuestos tóxicos. Es esta conjunción justamente entre estos parámetros biológicos y los parámetros físico-químicos los que nos llevó a nosotros a plantearnos el estudio a través de la integración de estos dos parámetros. Nosotros trabajamos con bioensayos de toxicidad en anfibios. ¿Por qué anfibios? Por un lado, son el grupo de vertebrados con mayor cantidad de especies en peligro de extinción. Ya desde los años 60 que se viene alertando sobre la disminución en las poblaciones de anfibios y el alto número de individuos malformados en las poblaciones de anfibio. De hecho, también acá en Argentina hay publicaciones sobre poblaciones con un alto número de malformados vinculados a agroecosistemas. Son consideradas especies centinelas o indicadores de calidad ambiental justamente por su alta sensibilidad. Y en términos de laboratorio son fáciles de conseguir, son fáciles de manipular y tienen un N suficientemente grande como para realizar bioensayos de toxicidad. Por el otro lado, tienen un desarrollo embrionario externo, tienen una membrana vitelina translúcida y hacen todo su desarrollo embrionario en forma externa, y tienen unos ositos y embriones de un tamaño considerable que se pueden ver en una lupa. Entonces eso nos permite hacer un seguimiento del desarrollo embrionario y poder ver no solamente los efectos letales sobre los individuos, sino también algunas malformaciones o alteraciones en el desarrollo embrionario. Nosotros solemos trabajar con bioensayos desde el periodo de embriones y bioensayos a partir del periodo de larva. Es importante también realizar bioensayos en estos dos estadios porque no siempre tienen la misma sensibilidad a las diferentes matrices. Entonces, encontrar el periodo de desarrollo más sensible nos permite establecer valores para la preservación de la especie.
Por otro lado, también nos permite hacer exposiciones crónicas, que quizás ambientalmente son un poco más relevantes, porque se exponen a concentraciones más bajas, que son un poco más realistas en el ambiente. Con el fin de obtener información ecotoxicológica un poco más relevante de la herpetofauna argentina, nosotros trabajamos con el test estandarizado Amfitox, que fue desarrollado por la doctora Cristina Prescol y el doctor Jorge Herkovich. Se utiliza embriones y larvas de Rhinella arenarum, que es el sapo común americano, que tiene una amplia distribución en Argentina, y que, como les comentaba anteriormente, si bien para la IUCN es de una especie de preocupación menor y está categorizada como no amenazada, hay evidencias sobre malformaciones en individuos en zonas con una alta actividad agropecuaria. Y dentro de las causas, si bien tanto la disminución en las poblaciones de anfibios en general, como la alta incidencia de malformaciones es multicausal, se cree que la degradación y la fragmentación del hábitat junto con la contaminación son de las más significativas. En forma de complementar un poco los bioensayos de toxicidad, nosotros hemos puesto a punto en el laboratorio algunos biomarcadores. ¿Qué son los biomarcadores? Son herramientas, son mediciones biológicas, morfológicas, fisiológicas o de comportamiento sobre los individuos que permiten evaluar la interacción justamente de los compuestos a los que están expuestos y el sistema biológico en estudio. Tienen una relevancia importante porque no solamente podemos observar con los bioensayos por ahí efectos letales, sino que evaluar biomarcadores nos permite evaluar efectos subletales y terminan siendo una alerta temprana de los efectos de los contaminantes sobre los individuos. Entonces, la alteración de estos biomarcadores nos permite evaluar de forma temprana los efectos negativos de los contaminantes y sirven también como una herramienta de diagnóstico temprano. Dentro de los biomarcadores que más se utilizan, esos son los biomarcadores de estrés oxidativo, porque justamente hay un gran número de sustancias que pueden generar especies reactivas de oxígeno y generar toxicidad en los individuos. Si bien hay numerosos procesos endógenos que generan especies reactivas de oxígeno, muchos los organismos tienen ciertos mecanismos de defensa, tanto enzimáticos como no enzimáticos, para protegerse de estas especies reactivas de oxígeno. Dentro de los enzimáticos podemos hablar de la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión S-transferasa. Y dentro de los no enzimáticos tenemos el glutatión reducido, la vitamina C, y estos sistemas de defensa, a veces por la presencia de algunos compuestos que generan más especies reactivas de oxígeno, hay un desbalance en favor de las especies reactivas de oxígeno, y es ahí donde uno empieza a ver daño en algunas estructuras de la célula, como puede ser daño a proteínas, en los lípidos, oxidación de lípidos, incluso daños en el ADN por estas especies reactivas de oxígeno. Nosotros en el laboratorio lo que hicimos fue poner a punto algunos biomarcadores de estrés enzimáticos y algunos no enzimáticos, así como también evaluamos dos tipos de daño, el daño a lípidos y el daño a ADN. Bueno, dentro de este daño a ADN, uno de los parámetros que más se mide en anfibios, en general, pero en anfibios en particular, porque tienen eritrocitos nucleados, es la frecuencia de micronúcleos. ¿Sí? Los micronúcleos son fragmentos de ADN, ¿sí? Fragmentos cromosomales que se separan, justamente su nombre dice que generan como un micronúcleo,
que es desprendido del núcleo principal, y es muy utilizado, como les decía, en anfibios, justamente porque sus eritrocitos son nucleados. Hay muchos compuestos que, ya sea de forma directa, pueden generar genotoxicidad o en forma indirecta a partir de la generación de especies reactivas de oxígeno. Por otro lado, es fácil de medir también en anfibios, porque con una muestra de sangre, un frotis, una tinción, se puede evaluar bajo microscopio la presencia de estos micronúcleos, y es un biomarcador muy utilizado justamente para evaluar genotoxicidad. Hay muchos compuestos que pueden generar genotoxicidad. Como biomarcadores de neurotoxicidad, también se utiliza mucho la evaluación de las colinesterasas, de la butiril y acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es una enzima que desdobla la acetilcolina, que es un neurotransmisor, y la inhibición de la acetilcolina lo que genera es una acumulación de colinesterasa que mantiene el impulso nervioso y genera un agotamiento de la neurona. Entonces, se conoce también lo que puede generar a largo plazo, es una intoxicación nerviosa, que se ve en términos comportamentales como primero un individuo que empieza a estar hiperkinético, hasta que con el tiempo empieza a bajar esa actividad para después pasar a movimientos muy espasmódicos, hasta finalmente quedar quieto, y hasta que después se va muriendo de a poco a medida que se va apagando o agotando el sistema respiratorio. La acetilcolinesterasa y la butirilcolinesterasa son dos biomarcadores más específicos porque en general están inhibidos por organofosforados y carbamatos. La función de la butirilcolinesterasa todavía no se conoce del todo, pero sí se la plantea como una enzima protectora de la acetilcolinesterasa. Estos efectos que trae la inhibición de estas enzimas, de la neurotoxicidad sobre los individuos, es importante porque si bien no les genera una mortalidad, sí genera alteraciones en el comportamiento que pueden llegar a reducir el fitness de esos individuos. ¿Qué quiere decir? Son individuos que por ahí no exploran bien el ambiente, no se alimentan bien, y bueno, cuando llegan también a la edad reproductiva pueden no poder reproducirse, tienen anormalidades en el comportamiento que van reduciendo su capacidad de sobrevida y reproducción. Bien, con todas estas herramientas entonces nos planteamos estudiar la calidad de agua de estos 4 sitios pertenecientes a la cuenca baja del río Paraná. Nosotros elegimos el sitio S1, que es el arroyo El Morejón, que está enclavado en una reserva con el mismo nombre, en el partido de Campana, que lo tomamos originalmente como un sitio de referencia, un sitio control, asumiendo que como estaba en una reserva natural, iba a tener una buena calidad de agua. Tomamos también el punto S2, que es el arroyo de la Cruz, que aguas abajo también tomamos una muestra, ya cuando está a punto de unirse con el río Paraná. El sitio S3, que es este arroyo de la Cruz, aguas abajo, está enclavado en una zona industrial importante, entonces lo elegimos con ese fin. Y finalmente tomamos también el punto S4, que es un punto a la altura de Varaderos del río Arrecife, también un poco antes de su unión con el río Paraná, que es una zona particular o principalmente con una actividad agrícola. Entonces la idea era, en función de estos diferentes usos del suelo, poder evaluar la calidad de agua en 2 estaciones, en primavera y verano. Elegimos primavera y verano porque son las épocas de mayor actividad de los anfibios, que es donde empiezan a tener contacto con el agua para reproducirse. Bien, en cada sitio lo que hicimos fue tomar unas muestras de agua
Medimos, bueno, los parámetros in situ con la sonda multiparamétrica del instituto, medimos oxígeno disuelto, pH, conductividad, turbidez, y tomamos una muestra de agua para medir en laboratorio el resto de los parámetros como cloruros, nitritos, DQO, DBO. También tomamos una muestra para evaluar metales, que lo medimos ahí también en el instituto, en el ICP Massa. Medimos un grupo de metales de interés. Y por otro lado, tomamos otra muestra de agua en donde medimos plaguicidas a través de un screening con un amplio número de plaguicidas que medimos con la colaboración de la gente del INTA de Castelar, Diego Cristos y Dante Rojas, y a partir de estos datos de los parámetros físico-químicos, lo que hicimos fue sacar un índice de calidad de agua. Usualmente, cuando se evalúa la calidad de agua, se saca un índice de calidad, y nuestra idea era ver cómo se correlaciona o qué relación hay sobre este índice de calidad de agua y los efectos de esta calidad de agua sobre los anfibios. Entonces, bueno, sacamos un índice de calidad de agua. En este caso buscamos un índice de calidad de agua que lo que hace es comparar los valores obtenidos con valores guía o valores objetivos, que son valores para la conservación, en este caso, de la vida acuática. Bien, en términos generales, el peor sitio, el que mostró la peor calidad de agua fue S4, el río Arrecifes a la altura de Varadero, que mostró una calidad de agua que fue desde marginal a mala. S2 y S3 mostraron una calidad que fue entre mala y buena. Nosotros esperábamos que S3, que es el arroyo de la Cruz, aguas abajo, tuviera una peor calidad de agua que S2, que es el mismo arroyo a la altura de la reserva. Sin embargo, no fue así, tuvo una pequeña mejor calidad de agua, que creemos que está vinculado con su cercanía al río Paraná, donde ingresan aguas del Paraná y mejora un poco los valores de agua que venía teniendo en S2. S1 en general pasó de excelente calidad, buena a mala y marginal, o sea, tuvo mucha variación en su calidad de agua, y esto está vinculado a que S1 es un cuerpo de agua chico y estuvo muy relacionada la calidad de agua con la subida y la bajada de los niveles de agua. Particularmente en el verano del 2018, donde tiene una calidad marginal, en realidad lo que está más afectando esa calidad de agua fue el aumento de sólidos suspendidos y conductividad. Respecto a los metales que medimos, por ejemplo, el arsénico fue alto en S4, que hay estudios previos que también informan sobre esto. Es una zona donde por ahí se esperaría que los niveles de arsénico fueran altos naturalmente, aunque también hay otros autores que dicen que esto por ahí se puede estar aumentado por la actividad antrópica. Los niveles de cobre fueron superiores al nivel de la protección para la vida acuática siempre en todos los sitios, y el cromo en S4 superó su límite en el verano del 2017. Respecto a los plaguicidas que medimos, detectamos un montón de plaguicidas, no tenían como un patrón o estacional o de zonificación. Pero bueno, en general encontramos, bueno, acetoclor, atracina, 2,4-D, glifosato, permetrina, malatión. El malatión fue uno de los más altos que creo que habíamos encontrado en S2 y S3. Pero bueno, en términos generales, los niveles fueron relativamente bajos, pero sí encontramos presencia de, y malatión también, perdón, en S1. En general encontramos una gran variedad de plaguicidas, pero los niveles en general no eran demasiado altos, pero sí estaban presentes.
nosotros esperábamos que en S4 hubiera plaguicidas porque era una zona que había sido elegida en función de su actividad agrícola, pero bueno, por ejemplo, el arroyo de la Cruz y el arroyo Morejón están aguas abajo de Exaltación de la Cruz, que es una zona que tiene grandes problemas también del uso de plaguicidas. Así que tampoco es tan sorprendente la presencia de plaguicidas en estos sitios. Bien, dentro de los parámetros biológicos, lo que hicimos fueron bioensayos de toxicidad en 2 periodos de desarrollo distintos, exponiendo 10 individuos por triplicado durante 504 horas, 21 días, a las muestras ambientales sin diluir. En el caso de los embriones no vimos mortalidad en ninguno de los tratamientos, sin embargo, y sorprendentemente, para el caso de las larvas sí vimos mortalidad. Digo sorprendentemente porque por experiencia, otras veces que hemos evaluado toxicidad de muestras ambientales, no era común ver mortalidad en los individuos. Salvo, bueno, cuando hacemos la campaña con los chicos de la materia al Reconquista, bueno, en este caso sí observamos letalidad, pero fuera de cuerpos de agua tan contaminados, no veíamos letalidad. En este caso sí, particularmente S4 generó una alta tasa de mortalidad en casi todas las campañas, pero también S1 y S2 generaron una mortalidad significativa respecto del control en algunas de las campañas. Incluso para las campañas que se generaron mortalidad, nosotros hicimos diluciones de las muestras ambientales y obtuvimos concentraciones letales 50. A fines de unificar un poco el criterio de exposición, pusimos solamente las curvas de sobrevida, pero para algunos sitios logramos sacar concentraciones letales 50 de diluciones de las muestras. Bien, respecto a los parámetros de estrés oxidativo. Bueno, no vamos a analizar todos porque es un montón de información. Nosotros evaluamos los parámetros de estrés oxidativo en exposiciones desde embriones y desde larvas por exposición de 96 horas para todos los sitios y todas las campañas. Medimos entonces la actividad de la catalasa, de la superóxido dismutasa, de la glutatión S-transferasa, que si bien no es una enzima estricta de estrés oxidativo, porque es una enzima de biotransformación de fase 2, se la utiliza mucho cuando se evalúa estrés oxidativo, porque no solamente puede conjugar sustancias que producen estrés oxidativo, sino que también metaboliza algunas de los productos del estrés oxidativo. Bien, entonces medimos esas 3 enzimas, el glutatión, y por otro lado medimos el daño a lípidos, la oxidación lipídica a partir de la técnica de Tibars. En términos generales, lo que vemos es que hay alteraciones en las defensas antioxidantes, tanto en los embriones como en las larvas expuestas a las muestras de todos los sitios, en todas las campañas. Sin embargo, particularmente C4 produjo la mayor alteración en los organismos expuestos, que se ve particularmente porque fue uno de los que generó más daño en los niveles a lípidos. O sea que no solamente generó alteraciones en las defensas antioxidantes, sino que también generó daño, generando estrés oxidativo. Dentro de las sustancias que medimos en las muestras, hay algunas que son conocidas por generar estrés oxidativo, como son el arsénico, el selenio, el cobre, la atracina, el acetoclor. Sin embargo, bueno, más allá de que el cobre por ahí estaba bastante alto, inclusive estaba cercano a los valores de concentración letal 50 para Rhinella arenarum, ninguno de estas sustancias está en concentraciones suficientes como para generar letalidad. Evidentemente todos los efectos que estamos viendo no responden a una sustancia en particular, sino a esta mezcla de sustancias que hay en la muestra.
Bien, respecto a los efectos sobre la neurotoxicidad, vimos neurotoxicidad en larvas de Rhinera arenarum expuestas, bueno, en este caso lo que hicimos son exponer larvas de Rhinera arenarum. Esto ya no se hace en 2 estadios del desarrollo porque las exposiciones son por 96 horas y si hacemos exposición de embriones a las 96 horas todavía no tienen el sistema nervioso desarrollado, así que solo se hacen larvas. Se hace una exposición por 96 horas y se evalúa la actividad de la butililcolinesterasa. Y lo que vimos justamente es que hubo neurotoxicidad en las larvas expuestas a las muestras de agua de todos los sitios, particularmente en las campañas de primavera 2016 y verano 2018. En primavera 2017 no vimos nada, pero en el verano 2017 S4, las muestras de agua del río Arrecifes, también generaron una inhibición en la butililcolinesterasa. Esto muestra que hay compuestos neurotóxicos presentes en las muestras de agua, algunos de los cuales hemos identificado, como puede ser el malatión, la tracina, el metalaxil, el 2,4-D, aunque también se sabe que hay ciertos metales, incluso nanopartículas, que también pueden inhibir la butililcolinesterasa. O sea que también, lo mismo que les comentaba antes, esta inhibición que vemos seguramente sea producto de la mezcla compleja de contaminantes que hay en el medio. Y esto también señala una alerta por los efectos que pueden tener estos efectos neurotóxicos sobre el comportamiento de los individuos. Respecto a los biomarcadores de genotoxicidad, la frecuencia de micronúcleos, también vimos efectos genotóxicos en las larvas de Rhinera arenarum, particularmente aquellas expuestas a muestras de S2, S3 y S4, o sea, del arroyo de la Cruz a sus 2 alturas, y el río Arrecife a la altura de Varaderos. Particularmente S4, el río Arrecife a la altura de Varadero, produjo genotoxicidad en todos los tiempos evaluados. Como les comentaba antes, dentro de las sustancias que hemos detectado, tanto el glifosato como el arsénico, el cromo y el cobre, son conocidos por generar genotoxicidad. Esta presencia de micronúcleos tiene consecuencias sobre las poblaciones de estos individuos, ya que pueden generar inestabilidad genómica, representando una amenaza para los organismos. Bien, como todo esto era un montón de información y era muy difícil poder analizar todo, particularmente quizás lo de estrés oxidativo, que son muchas mediciones en 2 estadios diferentes. Lo que hicimos fue sacar un índice integral de biomarcadores, que justamente lo que hace es sacar un único valor para poder tener una idea de cómo fueron afectados los diferentes biomarcadores sobre los individuos. Lo que se ve con este índice integrado de biomarcadores es que todos los individuos expuestos desde S1, S3 y S4 sufrieron alteraciones en los biomarcadores. Y por otro lado, lo que hicimos fue correlacionar estos índices con el valor de calidad de agua, con el índice de calidad de agua, y vimos que se correlacionaban negativamente. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto empeoraba la calidad del agua, aumentaban los efectos sobre los biomarcadores. Esto lo que hace, y por otro lado, lo que vimos es que este índice de biomarcadores se correlacionó también con la presencia de algunos compuestos en las muestras, como puede ser el arsénico, el cobre, el cromo, el níquel y el glifosato, que estuvieron correlacionados con altos índices de biomarcadores. Este trabajo lo publicamos hace poquito y es una especie como de monitoreo, porque es a lo largo del tiempo en diferentes estaciones, pero lo que muestra es la degradación de la calidad de agua de estos sitios estudiados,
particularmente del río Arrecifes a la altura de Varadero. Y por otro lado, nos sirvió como integración de las herramientas de biomarcadores con los parámetros físico-químicos, justamente para tener una idea no solo de cómo es la calidad de agua, sino de las consecuencias que esta calidad de agua puede tener sobre una especie representativa de la zona de estudio. Esto nos llevó a otras preguntas que nos hicimos una vez que empezamos a ver qué es lo que estaba pasando en estos sitios, y nos llevó a pensar en hacer un bioensayo de toxicidad in situ, como para sumar un poco más de realismo a lo que veníamos haciendo, también pensando que quizás el movimiento, o sea, llevarnos agua de los cuerpos de agua hacia el laboratorio, por ahí se perdían algunas de las condiciones, entonces quisimos ver qué pasaba haciendo un bioensayo de toxicidad in situ. Ahí nos surgió otro, no hay inconveniente, pero otra situación, que es que si bien Rhinella arenarum está descripta en la zona de estudio, había mayor presencia de Rhinella fernandesi en los sitios estudiados. Entonces, lo que hicimos fue hacer un bioensayo de toxicidad con hicimos con Rhinella arenarum y Rhinella fernandesi, con los dos, pero bueno, después les voy a contar un poco por qué decidimos publicar el de Rhinella fernandesi. Rhinella fernandesi también es el sapito cavador, es muy parecido a Rhinella arenarum, pero es un poco más chico y tiene una línea blanca dorsal. Se reproduce, bueno, tiene el mismo tipo de reproducción que Rhinella arenarum, en las mismas estaciones. Se diferencian sus puestas porque son en forma de anillada. Por otro lado, las larvas también son un poco más chicas, de una colita más chica, y son un poco menos pigmentadas. Lo que hicimos, bueno, fue recolectar una puesta de Rhinella fernandesi en una zona control en La Plata, que es una reserva, y hicimos una exposición en estadio 25, para eso hicimos unos dispositivos que no eran más que unas botellas con flotadores, agujeros y una tapa con una malla para facilitar el flujo de agua, pero que no se nos escaparan los individuos. Pusimos 4 en este caso para Rhinella fernandesi, pusimos 4 dispositivos en cada sitio, y los expusimos durante 96 horas y fuimos a buscar los individuos, bueno, los refrigeramos, los llevamos al laboratorio y medimos estrés oxidativo. A su vez, obviamente, en todos los sitios volvimos a medir los parámetros físico-químicos, los pesticidas, los metales. Más o menos se mantenía la misma tendencia, particularmente en el momento que hicimos este ensayo, el arroyo Morejón tuvo una calidad de agua buena, mientras que S2, S3 fue mala, bueno, y el río Arrecifes también tuvo una mala calidad de agua. Después el resto de los parámetros físico-químicos se mantenían, el arsénico seguía siendo alto en S4, el cobre seguía siendo alto en todos los sitios, y sí detectamos también altos valores de plomo en S2 y S3. Bien, ¿qué vimos en los parámetros de estrés oxidativo? Vimos alteraciones en las defensas antioxidantes, enzimáticas, se puede ver un aumento, bueno, de la GCT, en este caso de la catalasa, en este caso de la superóxido dismutasa. Obviamente las respuestas fueron diferentes según los sitios, pero en términos generales lo que se ve es una alteración en las defensas antioxidantes. Acá se ve un aumento de la presencia de glutatión, pero lo que se ve en todos los sitios, bueno, salvo S1, que en este caso auspició de control, es que hay daño a lípidos en los individuos expuestos a todos los sitios. Entonces, no solo se vieron alteraciones a defensas antioxidantes, sino que también se vio daño a lípidos generado por el estrés oxidativo. Como les comenté antes,
Hay algunos metales presentes que son conocidos por generar estrés oxidativo, y también, bueno, el glifosato y la atracina. Lo que llamó la atención en relación al ensayo que les había comentado antes es que la exposición in situ resultó más sensible. ¿Por qué? Porque las larvas presentaron mayor cantidad de biomarcadores alterados y daño a los lípidos. Que la vez anterior, cuando habíamos hecho en todos los sitios, no se había mantenido ese patrón en todos los sitios, en todos los muestreos. En este caso, tanto S2 como S3 y S4 generaron daño a lípidos. Por otro lado, las larvas de Rhinella fernandesi fueron más sensibles a la exposición in situ. Yo les conté que habíamos hecho también en Rhinella arenarum el mismo ensayo, pero Rhinella arenarum había sido un poquito más resistente. Por eso nos quedamos más con los resultados de Rhinella fernandesi, no solo por su mayor sensibilidad, sino porque, como les comentaba antes, es una especie mucho más representada en el sitio de estudio. Bien, entonces lo mismo que veníamos viendo en función del monitoreo anterior, es que justamente la baja calidad de agua en S2, S3 y S4 causó un impacto negativo en estos organismos expuestos, que si bien no son efectos letales, si este nivel de daño, este nivel de estrés oxidativo se mantiene a lo largo del tiempo, probablemente estos individuos sufran efectos, inclusive la muerte más adelante. Y por otro lado, todos estos efectos que vemos en Rhinella fernandesi en estadios tempranos nos hizo preguntar qué pasaba con las poblaciones nativas de los sitios estudiados, porque todo esto puede repercutir en las mismas. Entonces, lo que hicimos en este caso fue evaluar justamente biomarcadores de genotoxicidad y el estado de salud en individuos de Rhinella fernandesi de estos sitios. En este caso, para confundirlos un poco, hicimos un cambio en el diseño, porque como S1 y S2 originales, o sea, el arroyo Morejón y el arroyo de la Cruz, a la altura de la reserva, estaban muy cerca, compartían la población de Rhinella fernandesi. Entonces, ese sitio pasó a ser el control y pasó a ser el sitio S1. Igualmente, los individuos que recolectamos estaban más cerca del arroyo Morejón. Después, el sitio que era S3, que era el arroyo de la Cruz, aguas abajo, a la altura del Paraná, pasa a ser el S2, y Varadero, el punto de Varadero, a la altura del río Arrecifes, a la altura de Varadero, pasa a ser el S3. ¿Qué hicimos? Fuimos a los sitios y recolectamos individuos de Rhinella fernandesi, los llevamos al laboratorio, los medimos de hocico a la cloaca, tomamos la longitud total, el peso, los sexamos y evaluamos malformaciones externas. Después tomamos una muestra de sangre, hicimos un frotis, lo teñimos y evaluamos la frecuencia de micronúcleos de los individuos capturados. Bien, lo que vimos fue que, en este caso, el análisis del peso y la longitud separamos, como tienen dimorfismo sexual y las hembras tienden a ser más grandes que los machos, separamos en machos y hembras para comparar las medidas, y lo que vimos es que las hembras de S2, o sea, el arroyo de la Cruz, aguas abajo y el río Arrecifes, tenían un menor peso que las hembras control. Y por otro lado, la longitud de las hembras de S2 era un poquito más chica también que los controles. Después en los machos no encontramos diferencias significativas. Lo que hicimos después fue hacer un índice de condición corporal. Entonces, lo que hacemos es comparar los resultados de la talla y el peso a lo esperado en función de los valores de los controles. Y lo que vimos fue que las hembras de S3 del río Arrecifes, a la altura de Varadero,
tenían un menor índice de condición corporal en relación a los otros sitios. Para los machos no encontramos diferencias. Esto es importante porque el índice de condición corporal es de alguna forma un indicador de la reserva energética de los individuos y tener un menor índice de condición corporal puede influenciar en el crecimiento, la supervivencia y particularmente en este caso de las hembras en la reproducción. Porque en general las hembras tienden a ser más grandes, pues son las que oviponen. Esta condición corporal reducida en las hembras de S4 puede afectar a largo plazo el fitness de la población y poner en riesgo las poblaciones de Rhinella fernandesi de la zona. Forma de ilustrativa nada más, porque la verdad que el N que nosotros tomamos para evaluar los parámetros que hicimos era el adecuado, pero quizás en este caso para evaluar malformaciones no. Nos encontramos con 2 individuos malformados en S3 y S4, a los cuales le hicimos una radiografía con la ayuda de un veterinario que nos ayudó a interpretar un poco el tipo de lesión que observábamos. Vimos que, por ejemplo, el individuo de S3, que le faltaba una de las patas traseras, podía deberse más que nada a una lesión que a una malformación, por la forma que tiene la lesión. Sin embargo, el individuo que encontramos en S4 estaba sufriendo como una ectromelia, que es una anormalidad congénita, por la falta de los huesos largos o que están poco desarrollados. Y que es lo que yo les comentaba originalmente, que está como muy reportado en anfibios de zonas agrícolas. Igual esto es ilustrativo porque solo encontramos 2 individuos. Quizás podríamos más adelante seguir el muestreo y buscar un número más alto de individuos para poder evaluar bien este tipo de efectos. Bien, respecto a la muestra de sangre que tomamos de los individuos adultos, evaluamos la frecuencia de micronúcleos y lo que vimos es de nuevo que los individuos adultos que fueron recolectados, en este caso de S3, que es el río Arrecifes a la altura de Varadero, presentaban un alto número de micronúcleos en relación a los individuos del sitio control en las 3 estaciones que evaluamos. Y por otro lado, bueno, S2, que era el sitio, el Arroyo de la Cruz, a la altura de su desembocadura en el río Paraná, también para primavera del 2018. Esto vuelve a marcar lo que habíamos visto con las larvas, que hay presencia de compuestos genotóxicos que son capaces de generar daño en los micronúcleos. Y bueno, de nuevo, un poco lo que ya les habían contado, que hay algunas sustancias que son conocidas por generar estos efectos y que evidentemente estamos observando ya efectos en individuos adultos de la zona que hemos evaluado. Lo que vimos también es que justamente la presencia de estos micronúcleos se correlacionó, particularmente en S4, se correlacionó con la presencia de arsénico, de atracina y de cromo. Este estudio lo consideramos importante porque de alguna forma expone cuál es el estado de salud de las poblaciones nativas de Rhinella fernandesi de estos sitios estudiados y pone en evidencia que la degradación ambiental está afectando a las poblaciones. Quizás se podría hacer un seguimiento de las poblaciones de Rhinella fernandesi, pero bueno, evidentemente están siendo afectados particularmente aquellos individuos que están expuestos en el río Arrecife, en la zona del río Arrecife, que es el que, en función de todos los estudios que vinimos haciendo, fue el que reflejó el peor escenario, seguido obviamente por el área industrial urbana cerca del Arroyo de la Cruz, que es el sitio S3, en este caso el S2, o sea, S3 original, S2 en el último ensayo. Bueno, nosotros después hicimos otro ensayo que no publicamos todavía, y se los dejo para más adelante, así nos seguimos, sobre los
trabajos que hicimos en esta zona, hicimos unos bioensayos de sedimento y agua del lugar y evaluamos también estrés oxidativo y mortalidad en esas matrices, para ver un poco más qué es lo que pasa, porque también los anfibios suelen estar a la altura de los sedimentos, entonces puede verse impactada también la sobrevida por exposición a las dos matrices. Pero bueno, eso lo dejo para un próximo seminario y así no sigo aburriéndolos con los ensayos sobre estos sitios. Gracias a todos y a todos los integrantes del grupo de ecotoxicología. Bueno, muchísimas gracias, Carolina, súper interesante y un panorama muy, muy completo realmente del trabajo que están realizando. Creo que podemos abrir los micrófonos y dar un aplauso virtual, ¿verdad, Carolina? ¿Me parece? Ponele. Carolina y equipo, por supuesto, ¿no? También Julieta, toda la gente que estuvo involucrada en este proyecto, ¿verdad? Muy bien, el trabajo entonces está abierto para preguntas, comentarios. Si hay alguno. Sí, yo quería hacer una pregunta, Carolina. Antes que nada, realmente un excelente trabajo, mucho trabajo, muchos resultados. Pero quería preguntarte, dado que bueno, estos sapos son vertebrados, todos estos problemas que ven de multinúcleos y de algunos factores de degeneración o de malformación, ¿son extrapolables a otros vertebrados? ¿Cómo se analiza eso? ¿Cómo se sacan conclusiones respecto de eso? No, yo no soy bióloga, así que no sé, por eso te lo pregunto desde la curiosidad. Y mira, hacer una extrapolación directa es como complejo. Sí es cierto, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que los anfibios se desarrollan exteriormente y que podemos ver todo el desarrollo embrionario a través de la exposición y ver los efectos sobre el desarrollo embrionario, sí es cierto, está muy conservado los mecanismos de desarrollo embrionario, pero no estamos tampoco evaluando algún marcador específico. Es difícil. Yo diría que si estamos viendo este efecto, es factible que la presencia de genotóxicos que está afectando a los anfibios pueda afectar a otros vertebrados. Pero como cualquier exposición, no cualquier toxicidad, la exposición no es lo mismo la exposición que sufren las larvas y los embriones a estar en contacto permanente con una charca a otras exposiciones que pueden sufrir los vertebrados. Digamos que los mecanismos de toxicidad podrían ser similares en otros vertebrados. El tema, no sé si las exposiciones que sufren otros podría llegar a repercutir. Es medio difícil jugar, decir si va a pasarle a todos los vertebrados, pero bueno. No, yo quería saber si había estudios, si se hacían estudios de ese tipo, por ejemplo, peces u otras especies también que estén en contacto mucho tiempo con el agua, y sobre todo por dentro de nuestro ADN, también de anfibios, de peces, tenemos partes, ¿no? Dentro de nuestro código genético que se nos parece, digamos. Y sí, los mecanismos de toxicidad son similares. El tema es que, bueno, las exposiciones no son iguales, entonces yo no sé si los efectos podrían ser. Hay estudios sobre otros individuos que también se ven efectos tóxicos, pero bueno, la toxicidad también es muy específica de cada especie, incluso de cada periodo de desarrollo. Sí. Y otra cosa, esta especie de anfibio que ustedes estudian especialmente es como muy sensible, o sea que sirve como una alerta temprana de contaminación. En general todos los anfibios son muy sensibles y son considerados bioindicadores y los efectos sobre los anfibios sí son considerados como una alerta temprana. Pero fíjate, por ejemplo, nosotros hicimos bioensayos en Reinela Arenaro y Reinela Fernandesi, que son dos anfibios bastante cercanos y sin embargo tienen una sensibilidad diferente.
En términos generales, los dos sufrieron daño genotóxico y daño de estrés oxidativo, pero hubo una diferencia en la sensibilidad entre las dos especies. Bueno, muchas gracias. La verdad que es súper interesante y excelente el trabajo y la exposición. Gracias. Bien. Gracias, Caro. Hay una consulta, una pregunta de Gabriela Mataloni, pregunta o comentario. Gabriela, adelante, si querés. Sí, hola, Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, felicitaciones por el trabajo, porque es súper, súper completo el primer trabajo, la cantidad de parámetros que midieron, tanto en los parámetros ambientales como en los distintos efectos. La pregunta es, teniendo ese set de datos impresionante, ¿hicieron, por ejemplo, algún tipo de correlación estadística, dado que cada punto ambiental, digamos, ¿no? Cada punto de muestreo representa una matriz compleja, donde tienen esas mezclas de todo tipo de porquerías? Quizás sería interesante ver los distintos efectos, ya que hay distintos contaminantes que causan distintos tipos de efectos. Ver, por ejemplo, podrían hacer para cada uno de los efectos observados un CCA, o sea, un análisis estadístico para ver qué variables son las que están jugando más en tal o cual efecto. Sí, intentamos. ¿Y qué pasó? No, por eso hicimos el índice de biomarcadores, porque son muchas mediciones. Quizás si lo tengo que replantear hoy, te digo, no medimos tantas cosas. La verdad que fue nuestro primer acercamiento a muestras ambientales. Era un chino. Hicimos algunos PCA tratando de diferenciar también los sitios, de caracterizar los sitios, que bueno, en la publicación está el PCA, hicimos para poder separar los sitios y ver las características individuales de cada sitio. Igual así era complejo porque, bueno, salvo S4 que estaba muy marcada su baja calidad ambiental, S1 también fluctuaba mucho, y después poder hacer una correlación, creo que lo único que pudimos ver es que en general el índice de calidad ambiental se correlacionaba, de calidad del agua se correlacionaba negativamente con el índice de biomarcadores. Después, intentar por biomarcador y sustancias, no lo intentábamos hacer diferentes acercamientos y demás, pero era chino. Porque, digamos, con ese tipo de análisis estadísticos vos tenés una matriz de sitios contra variables ambientales, que ya la tenés, y otra matriz de sitios contra distintos grados de los distintos tipos de efectos, ¿no? Malformaciones, micronúcleos, etcétera, etcétera. Y es un análisis en el que cruzás las dos matrices y ves qué características ambientales tienen, podés demostrarlo estadísticamente. Y es un rato. No, sí, y que hemos tratado, si querés después lo volvemos. Datazo. Sí, si querés después lo volvemos a ver juntas, pero hemos intentado, y la verdad es que eran muchos parámetros físico-químicos, y después íbamos separando los biomarcadores, no se perdía toda la información. Quizás después limpiando un poco podemos volver a analizarlo, pero la verdad que le hemos dado vueltas y vueltas, por eso terminamos sacando el índice integral. También, por otro lado, que lo que nos surgía es que no es lo mismo, por ejemplo, tener una inhibición en una enzima que tener genotoxicidad. Entonces, también la ponderación de los biomarcadores no es la misma, y había mucha variabilidad, mucha variación, en los parámetros físico-químicos para poder correlacionarlos directamente con un biomarcador específico. La verdad que se nos complicó.
tanta información. Quizás, si después pensándolo, decimos, bueno, por ahí si hubiésemos tomado un solo cuerpo de agua con diferentes puntos, hubiésemos tenido una descripción mejor del sitio y sí lo podíamos haber correlacionado con los efectos. Pero los 4 cuerpos de agua fueron, particularmente por ahí S1, S2 y S3, fueron variando mucho la presencia de determinada sustancia, la calidad de agua. Entonces eso costaba correlacionar con los biomarcadores directamente, o con cada uno de los biomarcadores. Y la otra preguntita, y ya te dejo, ¿cómo calcularon los índices de calidad de agua? ¿Se basaron en los de Verón? No, porque el de Verón tenía metales. Sí, usamos uno que se llama NERVI, que es que lo que hace justamente es comparar ciertos parámetros que están reglamentados. Nosotros usamos la ley de desechos peligrosos, que establece los niveles de cobre, bueno, de diferentes metales, junto con algunos parámetros físico-químicos. Entonces lo que hace, compara el valor que vos tenés con el valor que llaman objetivo, y en función de eso te saca el índice, porque el de Verón era muy acotado, tenía entonces sí, la primera vez creo que lo empezamos a hacer, usamos el de Verón, pero nos dimos cuenta que no era suficiente, menos con toda la información que teníamos. Entonces optamos por este índice que era un poco más completo. Buenísimo. Eso después si me pasás la referencia del paper para ver ese índice, gracias. Dale, no, a vos, Gaby. Gracias, Caro. Hay una consulta de Luis Alberto Algacuamán, perdón. Dice, tengo una consulta. ¿El bioensayo de toxicidad y biomarcadores usado en anfibios se puede usar en otros invertebrados como los tardígrados y dafnias? Y bioensayo de toxicidad, sí. Biomarcadores, no sé, no conozco cómo son el tamaño. Por ejemplo, dafnias, por ahí se puede medir, no sé qué cantidad de dafnias necesitas para medir, o sea, para tener un volumen suficiente para poder medir especies, no sé, o especies reactivas de oxígeno. Bueno, en el caso de micronúcleos no creo que se puedan evaluar, pero los bioensayos de toxicidad sí, los bioensayos de toxicidad se pueden hacer. En el caso de las dafnias, en general no se mide letalidad, sino inmovilidad, pero en el caso de los biomarcadores hay que evaluar, bueno, por ejemplo, nosotros con el caso de la butililcolinesterasa y la acetilcolinesterasa, los podemos medir solamente en larvas por una cuestión de que en periodos embrionarios todavía no está desarrollado el sistema nervioso, entonces no hay enzima. Eso después es particular de cada modelo, ver cuáles de los biomarcadores se pueden utilizar. Ahí me está diciendo alguien que lo utiliza, claro, micronúcleos no, para ahí. Claro, sí, Nuria Esper, que es estudiante del doctorado en Ciencias Ambientales. Gracias, Caro. Caro, una pregunta. Decime. No sé si hay algo más. No, creo por ahora no. A ver, no sé si tiene sentido. Vos mencionaste, digamos, en las aguas que tomaste tenés un cóctel de contaminantes, puede ser de alguna forma. ¿Tiene sentido, por ejemplo, tomar alguno de los componentes de ese cóctel y trabajarlo en una concentración similar a la que se encuentra en la naturaleza o en este estado natural y ver qué efecto tiene por sí solo? ¿O eso es algo no aplicable? Sí, a ver, lo que nosotros vemos es que tenemos un cóctel de sustancias y además otra sustancia que por ahí no medimos y por ahí es la causante de todo lo que estamos viendo y justo nosotros no lo medimos porque el universo de cosas presentes es muy grande. Pero sí se puede. De hecho, nosotros cuando hacemos bioensayos de toxicidad tratamos de hacer exposiciones a concentraciones ambientales. Lo que pasa es que muchas veces lo que reportamos son las concentraciones letales 50, que en general son mucho más altas que las concentraciones ambientales. Y como nosotros buscamos informar las L50, a veces las exposiciones son altas. Pero cuando medimos biomarcadores tratamos de exponer a los individuos a concentraciones ambientales para tener una idea de, bueno, cuáles son los efectos de las concentraciones ambientales de los diferentes tóxicos. Buenísimo. ¿Y encontraron efectos sinérgicos haciendo ese tipo de estudios, por ejemplo? Sí, yo hice toxicidad, por ejemplo, del nonilfenol y el diacinón y vi efectos sinérgicos.
que encima, bueno, el diacinón es un pesticida, el nonilfenol es un surfactante y a veces se usan formulaciones comerciales. Sí, se ven. Si vos vas a la bibliografía te dice que es raro ver sinergismos, como que en general las mezclas son aditivas, pero cuando vas a hacer ensayos hay efectos sinérgicos. De hecho, ahora estamos, con suerte nos publican un trabajo, yo hice de 2,4-D y glifosato, y también vi sinergismo en mezclas no equitóxicas. Sí, se ve sinergismo. Claro, interesante, por eso puede explicar tal vez un poco por qué este cóctel es tan duro, ¿no? Para estos bichitos. Sí. A ver, es un cóctel para estos bichitos y si vos mirás los índices de calidad de agua son bastante preocupantes también. Sí. Porque, bueno, quizás hay ciertas condiciones donde vemos que la calidad del agua no es tan mala y por ahí afecta un poco a Reinera de Narum, pero la calidad de agua de S4 es preocupante porque va de mala a marginal. Y es justo esa zona, es un camping municipal, bueno, la verdad que es preocupante eso. Sí, qué horror. En fin, bueno. ¿Tenemos más comentarios o preguntas? Por ahora parece que no. Así que bueno. Bueno, si no tenemos más comentarios o preguntas, siendo las 12:06, es un buen momento para dar por finalizado ya nuestra charla, nuestro seminario, bien en tiempo y forma. Muchas gracias, Carolina, también por el tiempo. El timing fue excelente. Pero fue de casualidad, ¿eh? Bueno. ¿Y por qué hablo rápido? No, muy bien. Así que bueno, muchísimas gracias, Caro. Bueno, gracias a podemos agradecerte nuevamente con un segundo aplauso. Gracias. Y a Julieta, que fue también la que puso todo el cuerpo también. Y a Julieta, por supuesto, así que ya la vimos en las fotos muestreando ahí en medio del río, del agua. Sí. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Caro, de nuevo. Gracias a todos ustedes por estar allí y los invito para el próximo seminario que será el martes que viene. La expositora va a ser la doctora María Victoria Cardo, también investigadora de la casa, donde nos va a comentar sobre sus últimos adelantos e investigaciones relacionados con vectores del tipo de los que transmiten dengue y otro tipo de enfermedades, y bueno, los estudios que están haciendo ahora sobre hibridización de estos insectos. Bueno, los espero a todos para el martes que viene, entonces. Muchas gracias de vuelta. Hasta la próxima.